Estaba viendo un programa de lo que fue, según la ciencia, la creación del universo, cómo se creó el universo y cómo se crearon los planetas y cómo se creó la vida en la Tierra. Y me quedé asombrado con todo lo que la ciencia eh, dice ahí. Es un programa, es un canal que tiene que ver mucho con investigación y cosas así, sobre hechos históricos y cosas educativas. Bien, en ese programa vi cómo se creó, se crearon los planetas. Según ellos, eh, hace más o menos 6.000 millones de años atrás, que es cuando se crearon los planetas, el universo. Dice la ciencia que el Sol existía, ya el Sol existía. Y los planetas se crearon de la siguiente manera. El planeta Tierra se creó por un grupo de asteroides que estaban vagando en el universo y comenzaron a chocaron como si fuera un transformer, como un transformer, comenzaron a chocar y se hizo eso redondito, bien bonito. Y el proceso que conllevó a eso, la Tierra se, se quedó vuelta una bola de fuego, como un segundo sol. Y el proceso de la Tierra tener agua fue de la siguiente manera. La Tierra estaba enfriando, se estaba enfriando y habían unos asteroides bajando en el universo y comenzaron a caer en la Tierra. Los asteroides casualmente tenían dentro de sí, adentro tenían como partículas de hielo y comenzaron a bombardear la Tierra, a bombardear la Tierra, a bombardearla. Entonces, mientras la Tierra se iba apagando, producto de los choques que tenían los meteoritos, mientras se iba apagando la Tierra, esos meteoros iban cayendo a la Tierra y se iban como desintegrando, iban evaporando agua. Iban evaporando agua, evaporando agua y evaporando agua. Ya la Tierra se había apagado. Entonces, vi que había una buena parte de líquido en la Tierra, según lo que dicen los científicos. Entonces volvió otra ola de meteoros. Los meteoros que cayeron, eso vinieron con la segunda etapa. Eso tenían microorganismos que al chocar de la Tierra ya había creado su agua y se fueron a lo profundo del agua. Entonces eso fue lo que le dio vida al agua mediante a los microorganismos que estaban ahí. Entonces, lo que yo no entiendo es esto. Entonces, ¿cómo fue que
la vida salió de unos meteoros que vinieron de no sé dónde, de qué parte del universo. No sé de qué parte del universo. Más adelante yo lo voy a decir bíblicamente cómo fue que la Tierra se creó. Y los científicos saben cómo se creó la Tierra. Ellos no son estúpidos. Lo que pasa es lo siguiente. El ser humano, desde su creación, ha querido obviar lo que es Dios. Ellos no creen que Dios existió, no creen que Dios existe, no creen lo que Dios haya hecho. El ser humano está buscando otra alternativa. Pero Dios hizo el ser humano, y se lo voy a leer. Se lo voy a leer en la palabra y ustedes se van a dar cuenta. Miren, otra cosa. El ser humano alega que el universo se creó mediante una explosión cósmica llamada el Big Bang. Para algo suceder con una magnitud como la que sucedió con el Big Bang, que supuestamente una explosión cósmica creó los planetas, creó vida, creó las estrellas, creó el sol. Pero se contradicen porque dicen en una parte que el sol ya estaba. No entiendo. Entonces, ¿cómo puede una explosión crear vida? ¿Cómo puede una explosión de algo crear vida? Vayan allá donde han hecho pruebas de bomba nuclear y bomba atómica. A ver si siquiera nace hierba. De destrucción no nace ni vida ni nace planeta. Ahora bien, para el Big Bang suceder con una explosión así, el poder debe de haber salido de algún lado. Supongan que el Big Bang sí ocurrió, pero el poder debió de salir de algún lado. El poder debió de prenderse de alguien. Si el Big Bang pasó, fue porque Dios lo creó, cosa que no fue así. El Big Bang no ocurrió y los científicos lo saben. Lo que pasa es que ellos se están alejando a la humanidad de Dios y alejándose ellos también. Si ellos investigaran a fondo, ellos se dieran cuenta que Dios hizo toda la cosa. Pero la palabra está aquí para que todos nos saquemos de dudas. Lo que es la creación de la vida, la creación de los planetas, todo está en la Biblia. Y eso no se equivoca. Vamos a leer el primer capítulo de Génesis hasta el final. Y ahí veremos si la ciencia tiene razón o la tiene Dios. Lo primero. Vamos a ver paso a paso lo que la Biblia va diciendo. Dice el versículo 1 del capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, desierta y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz,
y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noches. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Después dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre él. Y sucedió, y llamó Dios al firmamento cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y Dios dijo: júntense las aguas que están debajo del cielo y en un lugar, y aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mar o mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en ellos. Y así sucedió. Y la tierra produjo hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árboles frutales con la semilla en su fruto según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión del cielo, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar el día, y la lumbrera menor para alumbrar la noche y las estrellas. Y Dios la puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para que separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: rebose el agua de seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre las tierras y la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que bulle en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, y diciendo: fructificad y multiplicaos, y henchid el agua de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales silvestres según su especie. Y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Miren que Dios no creó un mono primero. Dios no creó un mono. Dios creó el hombre desde el principio. Y ningún tipo de ciencia puede decir que nosotros
evolucionamos del mono, porque si no, todavía tuvieran los monos evolucionando en el zoológico y en la selva, saliendo hombres de entre la selva. Entonces, cómo puede un mono evolucionar a un hombre? El mono tiene 4 manos, no tiene pie, porque los pies de él parecen manos y sus manos también. Entonces, ¿cómo puede el hombre venir de un mono? ¿Cómo pudo el hombre evolucionar de un mono? ¿Y cómo pudieron animales evolucionar a lo que dice la ciencia que evolucionaron? Para tardar tanto tiempo para evolucionar. Entonces, deberían de haber monos hablando y muchas otras cosas. Entonces, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios también, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. A todo animal terrestre, a todas las aves del cielo y a todos los que se mueven sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Y así sucedió. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era de gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ven, el ser humano desde el principio ha tratado de alejarse de Dios, con lo que la ciencia dice, con lo que la ciencia alega, tratando de buscar la manera de que la ciencia justifique lo que ellos quieren que se sepa. Entonces, lo que ellos quieren que se oiga. Pero la ciencia bien sabe que para todo esto existir, tuvo que crearse con poder, no con explosiones. Si todo se creara con explosiones, por cada explosión que se hubiera creado una vida o algo. Las explosiones lo que traen es muerte y catástrofe. Pero el ser humano lo que busca es alejarse de Dios y hacer lo que Él quiere. Pero Dios creó al ser humano con el propósito de que le adore a Él. Ese fue el propósito de Dios sobre el ser humano. Miren que el ser humano, por su desobediencia, busca adorar objetos inanimados. Se crean sus propios dioses, dioses de piedra, dioses de barro, dioses de madera. Hasta se crean dioses de un familiar. El ser humano viene desde la creación con la intención de adorar. Ahora bien, el pecado le puso en el corazón intención de adorar cosas que no eran Dios, dioses ajenos, como Dios se lo decía muchísimas veces a su pueblo. En uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un Dios ajeno es un Dios inanimado.
porque eran ajenos, porque eran ajenos de vida, no tenían de dónde responder, no hablaban, no respiraban, no comían, no andaban, no hacían milagros, no daban la vida. Entonces, eso eran dioses ajenos. Al contrario, el ser humano quitaba la vida mediante sus dioses. Miren, por ejemplo, el rey Acab fue uno de los reyes que en la Biblia entera, cuando un rey pecaba, se hacía referencia de él y decía: y tal rey pecó como su padre Jeroboam, que pasó sus hijos por el fuego, y etcétera, 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 y todo eso salió de ahí. Entonces, también como los moabitas, que tenían el dios Quemos, que tenían una llama en el medio, ellos sacrificaban niños al altar de Quemos. Le sacrificaban sus niños, pero Dios no les daba nada. Ellos creían en su Dios ciegamente, pero el Dios no le daba nada de nada a ellos. Entonces, el ser humano, con su deseo de adorar, adora cosas equivocadas a lo que son su principio. El ser humano está hecho para adorar a Dios, pero el pecado le ha cegado la vista para adorar otro tipo de cosas. El pecado ha cegado la vista de toda la humanidad. El pecado ha traído en la humanidad, el pecado trajo el rencor, trajo el odio, trajo la envidia, trajo el homicidio, trajo un sinnúmero de cosas, trajo la avaricia, trajo el adulterio, trajo la fornicación, trajo la lascivia, trajo el lesbianismo, la homosexualidad. Todo trae el pecado. Muchas veces dicen que uno juzga a las personas que son de ese tipo de inclinación sexual. Nosotros no acusamos a ellos, no lo acusamos a ellos. Nosotros queremos que ellos recapaciten y entren al camino del Señor, dejando su antigua senda y volviendo a la que era. Porque Dios no se equivocó en su creación. Si Dios te hizo varón, porque eres varón. Si Dios te hizo hembra, porque eres hembra. Él no se equivocó, ni tú le puedes decir a Dios que se equivocó porque me hizo hombre y yo quiero ser mujer. Esas son cosas del pecado. Y si tú vienes a los pies de Jesucristo, tú te vas a dar cuenta que es como Dios dice. Y te vas a dar cuenta de tu error. Entonces, te amamos porque sabemos que el pecado te tiene atado. Muchas personas tienen el capítulo de Mateo 21-28 y lo tienen erróneamente, tal vez para su beneficio o para otro tipo de cosas, que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Muchos van a la iglesia con su carga y quieren permanecer con ella. Dice la palabra también que nosotros no podemos servir a dos señores. Entonces, cuando tú sirves al pecado y sirves a Dios, la palabra dice: por cuanto
cuanto no eres ni caliente ni frío, sino yo te vomitaré de mi boca. Porque el Señor no quiere personas de doble ánimo, sino quiere una persona que realmente esté dispuesto a cambiar. El Señor es cambio. El Señor no se equivocó con su creación. El Señor es verdadero. No es producto de un Big Bang la creación. No es producto de cualquier explosión que ocurrió por allá. No es producto de nada de eso. Dios siempre existió, siempre existirá eternamente. Entonces, hay cosas que el ser humano no entiende, que un día la va a entender, pero todo a su tiempo. Lo que pasa es que el ser humano, por buscar entender la cosa, lo que hace es que se aleja más de la verdad. Se aleja más de la verdad. La ciencia se aumentará, pero la ciencia se aumentará en perjuicio del hombre. La ciencia se aumentará en perjuicio del hombre, porque cada vez que el hombre hace un logro en la ciencia, es por un beneficio personal y por hacer daño a otro. Dios no dice que la ciencia es mala porque Dios es el creador de la ciencia. Dios creó la ciencia. Y cuando Él creó el hombre y la mujer, que creó el huerto del Edén, creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el árbol que Satanás hizo que la mujer comiera y le diera a su marido. Porque le dijo que Dios era egoísta, porque Dios le había prohibido a ellos que comieran de ese árbol porque ciertamente morirían. Dios se lo dijo porque sabía que ellos iban a hacer eso. Pero le puso una advertencia. Ciertamente morirán. El ser humano murió porque el ser humano no tenía esa facultad de morir. Porque Dios hizo un ser humano perfecto. Dios no lo hizo con eso. Y creó otro segundo árbol, que era el árbol de la vida. Inmediatamente el hombre pecó. Dios resguardó ese árbol, puso querubines que le daban vuelta al árbol, una espada de fuego que daba vuelta al árbol, para que el hombre no alzara su mano y comiera, porque el Señor dijo que le iba a poner un stop, no vaya a ser que el hombre alargara su mano y comiera de ese árbol y fuera como nosotros, así mismo dijo, con vida eterna. Ustedes se imaginan todo lo que hubiese pasado si el hombre hubiese comido de ese árbol y hubiera tenido vida eterna. Entonces, lo primero es que el sacrificio de Jesucristo no iba a poder ser. No iba a poder ser porque el ser humano, al tener la condición de una persona inmortal, no iba a tener muerte. Entonces Jesucristo no iba a hacer ningún tipo de sacrificio. Pero el Señor sabe por qué hace la cosa. Ya el Señor sabía de antemano todo lo que iba a pasar. Porque Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada. Todo lo que pasa es porque Dios quiso que pasara. Porque Dios sabía que mediante a eso íbamos a tener vida por medio de Jesucristo. Y el ser humano tiene que hacer un sacrificio con su vida mediante la sangre de Jesucristo. Todos tenemos tenemos
la esperanza de salvación por medio de Jesucristo. Dios no le quita a nadie la salvación, siempre y cuando hagamos su voluntad y reconozcamos que estamos en falta con Él. Sabemos que es difícil, porque en este tiempo, con todo lo que hay en las redes, todo lo que tú ves, todo lo que es llamativo a uno, hay cosas llamativas que es difícil de uno no poder sobrellevarla. Es difícil porque todo está a la vista de uno. Cualquier cosa que sale en las redes, por ejemplo, tú los ves. Las redes están llenas de cosas buenas, muchas cosas buenas, pero también están llenas de cosas negativas que te alejan de Dios. Te alejan, pero así de Dios. Por eso uno tiene que evitar contacto con todo ese tipo de cosas. Y el Señor, Él no retarda su promesa como la gente cree. El Señor promete lo que cumple. Si nosotros confiamos en Él, Él va a obrar con nosotros. Quitémonos de la cabeza lo que es que la creación vino por una explosión, que quitémonos de la cabeza eso, que no es como la ciencia lo pone. La ciencia es buena, pero el ser humano la está distorsionando con muchas cosas que no son. ¿Ustedes creen que no hay científicos que se han dado cuenta que el Señor hizo todo? Se han dado cuenta y se han sacado de sus errores. Como hay muchos que tal vez no se han dado cuenta y buscan y buscan y buscan, y mientras más buscan más se alejan, y mientras más buscan más se alejan de Dios, porque el ser humano, en busca de lo que no es conocido, en busca de lo no conocido, se aleja más de lo que es la creación. El ser humano tiende a desviarse de lo que Dios le tiene puesto. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que caminemos en su camino. Y Él nos mostrará la senda que debemos de tomar. El Señor es fiel y verdadero. Él siempre estará esperando por nosotros. Si te gustó este comentario, dale like, activa la campanita, compártelo y comenta, que es importante tus comentarios. Pasen buenas.